Human Rights Watch denuncia que los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador han sometido a más de 200 venezolanos a desaparición forzada y detención arbitraria con la política de deportaciones del republicano. Dice el organismo que el 15 de marzo de este año el gobierno estadounidense envió a 238 venezolanos a El Salvador. Allí fueron transferidos al Secot, una megacárcel conocida por sus condiciones abusivas, donde permanecen incomunicados. En France 24 vamos a contrastar este informe de la organización con una opinión externa al reporte. La conversación es con Natasha Rojas Silva. Ella es directora adjunta de Amnistía Internacional en Venezuela, es politóloga, es internacionalista y además es consultora y profesora en Derechos Humanos y Migración. Muchas gracias por estar en France 24. Todo un gusto acompañarles. Pues bien, primero te quiero preguntar tu opinión sobre la denuncia que hace Human Rights Watch de desapariciones forzadas en el contexto de estas deportaciones. Es porque este es un término más común cuando se habla en un contexto de conflicto armado. ¿Por qué podemos decir en este caso que se trata de efecto de desapariciones forzadas? Bueno, bien como comentas, es un término que puede prestarse en muchos casos con confusiones, porque precisamente aquí lo que se está denunciando sobre la situación de esas personas es que el gobierno de Estados Unidos dice que no puede dar mayor información, no hay un listado oficial de quiénes son las personas y las familias a las que se han acercado a las organizaciones internacionales, las organizaciones de la sociedad civil, manifiestan que no tienen ningún tipo de información sobre sus familias. Y precisamente por esto es que se conoce y se da este término a las condiciones de las personas de desaparición forzada. No se conocen sus condiciones, no se conocen cómo están, cuáles son las condiciones de su traslado, qué tipo de procesos pueden estar enfrentando, ni en muchos casos las personas saben que están allí detenidas porque les han reconocido en los videos o por información de terceras personas, pero no porque se puedan comunicar directamente. Las autoridades estadounidenses y también las salvadoreñas, como tú bien dices, pues no han divulgado la lista de estas personas que fueron trasladadas al SECOT. Se han reconocido por videos, por fotos, por otros medios. Los familiares han intentado ubicar a estas personas. ¿Puede Estados Unidos negarse a entregar esta información de las personas que está trasladando sin previo aviso, además en condiciones muy dudosas y sin dejar rastro de ellas? Más si estamos hablando de personas que probablemente están indocumentadas y pues que no se sabe al final en qué parte del mundo pueden estar. Bueno, en términos prácticos es precisamente lo que está sucediendo, incluso pasando por encima de una decisión y un fallo de un juez federal, donde determinaron que en la última decisión determina que sí se pueden realizar ese tipo de deportaciones, pero en este caso ni siquiera las podemos llamar deportaciones. Son expulsiones arbitrarias y, como estamos diciendo en este caso, desapariciones forzadas, donde si bien el Estado no podría en términos de los estándares internacionales de derechos humanos y los compromisos que tiene Estados Unidos en el sistema universal, debería ejercerse este debido proceso, debería garantizarse y garantías judiciales y por supuesto dar a conocer y no impedirles ningún tipo de defensa y comunicación con su familia. En términos prácticos, esto es lo que está sucediendo y, como acabo de decir, incluso por encima de la decisión de un juez federal. Bueno, y sin embargo, esta no es la primera vez que algo así sucede. Recordemos las historias desgarradoras de separaciones en la frontera cuando los migrantes ingresaban y cómo ponían a niños en un lugar, a madres en otro lugar. Es decir, esto es un ejercicio de violencia sistemática a la política de deportaciones que ahora está aún más endurecida con el gobierno de Donald Trump. Así es, esto ya lo habíamos vivido en el pasado, como bien tú mencionas, estos centros que parecían más unos centros de concentración que digamos, lugares de detención, por supuesto pasando por encima de lo que decía el debido proceso, haciendo detenciones, separando familias, que eso también es un derecho que hay, algo que se viene enunciando también, que vienen anticipando, que querían hacer era como una especie de cárceles para niños, incluso es muy pequeños, detenidos en algunos centros sin ningún tipo de garantías. Hay que decir que en estos centros y las condiciones, las personas incluso que han desaparecido o quienes están en estos centros se encuentran sin atención a salud adecuada, sin un acceso a una alimentación adecuada para cada uno de los grupos poblacionales, ni tienen ningún tipo de comunicación y la posibilidad de ejercer defensa en ninguno de los casos.
Bueno, pero además sin que se haya comprobado que realmente cometieron crímenes. Entonces, Human Rights Watch exige que las autoridades estadounidenses hagan pública la identidad de estos venezolanos trasladados a El Salvador, que se confirme su paradero y precisamente que se especifique esta base legal que se utilizó para su detención. Pero lo que está haciendo con Estados Unidos, El Salvador, puede considerarse ilegal. ¿Qué opinas sobre eso? Sí, bueno, en este caso específico con lo que estábamos diciendo y bueno, empezábamos hablando un poco de la situación específica de las personas venezolanas y todo lo que ha sucedido con este traslado y esta expulsión arbitraria a El Salvador y aquí hay una responsabilidad compartida, por supuesto. Eso no es responsabilidad solamente de Estados Unidos al hacer estas expulsiones sin un debido proceso, sin una debida defensa de estas personas, sin presunción de inocencia. Y hay algo que quiero decir que a veces a la gente le incomoda un poco también, ¿no? Primero, dejar muy claro que migrar no debe ser criminalizado, migrar no es un delito, incluso en muchos casos se convierte en un derecho en muchos contextos complejos como la emergencia humanitaria compleja que se vive en Venezuela. Y lo segundo, así una persona haya cometido algún otro tipo de delito en un país, esta persona tiene derecho a un debido proceso. Y aquí ya hay una violación grave, grande y clara a este tipo de garantías. Y por otro lado, como decía, El Salvador también tiene una responsabilidad. Estas personas están siendo detenidas en estos centros, específicamente un centro dedicado supuestamente a personas que son detenidas por temas asociados, por delitos asociados al terrorismo, nuevamente, sin un debido proceso, no cometieron ningún tipo de delito en territorio del Salvador, han sido expulsadas sin ningún tipo de trámite, ni proceso administrativo ni judicial. Así que en este caso la responsabilidad es compartida y como decía, incluso en el caso de El Salvador, frente a los estándares interamericanos y en el caso estadounidense frente a los estándares universales de derechos humanos. Pues Natasha, tú en este caso, ¿a qué autoridad crees le corresponde intervenir? Bueno, en este caso en Estados Unidos deben seguir insistiendo las organizaciones como lo han hecho, asistir al sistema judicial y llevar estos casos al sistema judicial como bien se ha hecho, pese a que vemos, como mencionaba algún momento, hace un momento, que muchas de estas decisiones se están haciendo por encima del sistema, pero es allí precisamente donde se puede resolver. Y en otro, digamos, de manera paralela incluso al caso de lo que decía la responsabilidad del Salvador, como mencionaba algún momento, en algún momento, por supuesto, hay que agotar mecanismos internos en cada uno de los países, pero también hay mecanismos en el sistema interamericano y en el sistema universal. Creo que es necesario que las organizaciones sigamos unidas, haciendo denuncias, haciendo incidencia en los sistemas de protección para hacer visibles estos casos. Porque algo adicional que quiero agregar en el caso de Venezuela es que es un estado también, el estado de donde provienen estas personas, es un estado que también les ha dejado en completa soledad. Y es un estado donde hemos visto incluso casos donde han llegado personas deportadas en otros vuelos por parte de Estados Unidos y son privadas de su libertad en cuanto pisan territorio venezolano. Entonces no nos queda otra que asistir a los sistemas de protección tanto a nivel regional, el sistema interamericano, como a nivel universal en el sistema de Naciones Unidas. Pero en términos prácticos, realmente la situación es muy compleja para hacer efectivos estos derechos de manera urgente como lo necesitan estas personas. Mira, algo que me llama mucho la atención de este informe es que los familiares que fueron entrevistados por Human Rights Watch dicen que las autoridades estadounidenses de migración les avisaron a estas personas que serían devueltas a Venezuela. A ninguno le dijo que iba a ser enviado a El Salvador. ¿Qué es lo que ustedes saben acerca de estas denuncias? Bueno, de las denuncias que hemos conocido, como bien tú mencionas, de los familiares, incluso se ha conocido por las denuncias que hacen en redes sociales, que las organizaciones intentan verificar en una situación tan compleja, que algunas personas han firmado documentos para lo que se mal llama como las autodeportaciones, donde las personas deciden firmar, por eso parte de la información de lo que se lleva es que no firmar ningún tipo de documento sin saber muy bien qué efecto tiene, pero lo que se le había dicho a estas personas y la garantía era que se les había dado que si firmaban estos documentos serían enviados de vuelta a Venezuela. Fue algo completamente sorpresivo y arbitrario el envío a El Salvador, como decía, porque es que no hay ningún tipo de mecanismo que realmente pueda justificar eso en un marco legal, este tipo de envíos. Y las personas que han sido devueltas en algunos vuelos de deportaciones, entre comillas, porque vuelvo y repito, esto no son deportaciones, son expulsiones que se hacen fuera del marco legal, muchas incluso son detenidas en el mismo territorio venezolano también.
Bueno, y también quisiera hablar un poco de la Corte Suprema de Estados Unidos, porque el gobierno de Donald Trump invocó la ley de enemigos extranjeros contra el Tren de Aragua, que es un grupo del crimen organizado venezolano, y bajo esta invocación de ley, pues se ha cobijado para estas deportaciones y esta, digamos, externalización hacia El Salvador. ¿Cuál es el mensaje que entrega la Corte Suprema estadounidense al refrendar el uso de esta ley? Bueno, mira, creo que el mensaje frente a esto es, bueno, teníamos antes un fallo que sí, cuando se estaba realizando el vuelo, y recordarán que Bukele hace un pronunciamiento en redes sociales donde un poco en burla dice que ya no se puede tener porque el vuelo ya había salido. En ese momento había una discusión si el vuelo ya estaba fuera de territorio estadounidense o no, porque un primer juez dice, digamos, las limitaciones que hay para aplicar esto. Además, es una ley completamente anacrónica, es una ley que se aplica en tiempos de guerra, es una ley que suspende garantías incluso constitucionales en Estados Unidos. Y esta última decisión, a pesar de que la decisión hay que verla con mucho detalle porque la decisión no le permite hacer este tipo de expulsiones sin un debido proceso, a pesar de que permite la aplicación de la ley, sí nos está enviando un mensaje si Estados Unidos realmente está entrando en otra etapa completamente diferente, similar a un contexto de guerra en pleno siglo XXI.